Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Ok, entonces en Mateo capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, y salía a él Jerusalén, y refiriéndose a Juan el Bautista, y toda Judá, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces Juan el Bautista predicaba que se arrepintieran, pero también dice la Biblia que los bautizaba, confesando sus pecados, y ese es el arrepentimiento, que uno confiesa sus pecados. Entonces Juan el Bautista no nomás predicaba que se tenían que arrepentir, pero que también se tenían que bautizar. Y Marcos capítulo 1 versículo 8, Juan el Bautista dice, yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo, hablando del poder del Espíritu Santo que iba a venir sobre el creyente, pero dice, yo la verdad os bautizo con agua. Entonces, vemos que Juan no nomás predicaba el arrepentimiento, pero también bautizaba con agua. Y luego también estaba preparando a la gente, diciéndole, y va a venir uno que les va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y poder. Jesús habló también de esto, diciendo que el que crea en mí, ¿verdad? Como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice la Biblia, y dijo, hablando del Espíritu Santo que los creyentes iban a recibir. A ver, entonces, en Lucas capítulo 7, también leemos esto que dice la Biblia, que todo el pueblo y los publicanos, la gente salía a ver lo que estaba sucediendo, y cuando dice la Biblia esto, y cuando lo oyeron, refiriéndose a Juan el Bautista, cuando oían lo que Juan estaba predicando, justificaban a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Entonces vemos que de nuevo Juan estaba bautizando, pero versículo 30 del capítulo 7 de Lucas dice algo muy importante que usted tenemos que tomar en cuenta, que dice, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaban el propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados por él. O sea, que ellos miraban que Juan estaba predicando y enseñando y bautizando gente, y ellos dijeron, yo no necesito eso, yo ya tengo la ley, ya tengo Moisés, yo no quiero nada. No es necesario ser bautizado. Y si es necesario ser bautizado, porque Jesús tuvo una conversación con un hombre llamado Nicodemo y le dijo, es necesario nacer de nuevo. Amén. Entonces aquí vemos que los fariseos y los intérpretes de la ley se está refiriendo a los religiosos. ¿Sabe? Mucha gente religiosa que ellos no necesitan que bautizarte porque pues ellos también. Ellos ya aceptaron a Cristo. Pues sí, pero Cristo te ha aceptado a ti. ¿Has aceptado tú los mandamientos de Dios? ¿O los has rechazado como ellos? Los fariseos los rechazaron, rechazando el propósito de Dios. ¿Por qué no se bautizaron? Ellos vinieron a ver lo que estaba sucediendo ahí en el Jordán, la gente siendo bautizada. ¿Sabe por qué ellos no se bautizaron? Porque a ellos bautizarse, la gente se iba a dar cuenta que ellos eran pecadores. Ellos no iban a permitir que la gente los mirara como pecadores, porque ellos eran los representantes de Dios, ellos eran los santos. Ellos eran los líderes. Entonces ellos fueron no para que Juan los bautizara, sino para que la gente viera que Juan no tenía necesidad de bautizarlos a ellos porque pues ellos estaban bien. Y no hemos oído eso muchas veces. La gente dice, pues yo estoy bien, yo no necesito que bautizarme. No, él le dice que tenemos que bautizarnos.
Jesús lo enseñó, Juan el Bautista lo enseñó. La Biblia dice que también Jesús andaba bautizando. En San Juan capítulo 3, versículo 22 al 24 dice esto. Después de esto, ¿después de qué? Después de esto Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judá y pasaba ahí un tiempo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, junto al Salmí, porque ahí había mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Entonces vemos que dice la palabra del Señor que Jesús también bautizaba. Pero, en versículo 1 del capítulo 4 lo clarifica más, que dice así: cuando Jesús se enteró que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino a sus discípulos. O sea, Jesús no era el que estaba bautizando todas las personas, él tenía discípulos, era el trabajo de los discípulos bautizándolos. Pero estaban administrando lo que Jesús les estaba diciendo: bautícense. Y la gente se estaba bautizando. Entonces, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y el bautismo. Y luego viene Jesús, predica el arrepentimiento y el bautismo. Y luego la iglesia viene y empieza a predicar ¿qué? El arrepentimiento y el bautismo. Todo concuerda con la palabra de Dios. Ahora, dice la Biblia que vino un hombre a hablar con Jesús, y esto lo leemos en San Juan capítulo 3, versículo 1. Una historia muy conocida, pero lamentablemente a muchos se les pasa por alto lo que Jesús le dijo a este hombre. Dice así la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Ahora, fíjese lo que dice Jesús en el versículo 7. Esto es muy importante. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Dijo, es necesario. No dijo si quieres o cuando sientas. Porque una vez así dijo un hombre. Un hermano le estaba testificando a una persona y aquella persona conoció que necesitaba arrepentirse y también bautizarse. Y dijo, yo entiendo todo eso. Dijo, pero lo voy a hacer cuando yo sienta. Me dijo, pastor, ¿qué hago? Ya sabe, ya le dije, comprendió. ¿Qué más le puede hacer? Dije, pues pregúntale, ¿qué si nunca siente bautizarse y se muere? ¿Cómo va a estar? Es que esto no es por emociones, si sientes o no, esto es por obediencia. La Biblia dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Y aquí Jesús le dijo a Nicodemo, o es necesario nacer de nuevo. Entonces, en el bautismo, como dice aquí la palabra del Señor, nacemos de nuevo de agua. Por eso dijo el Señor aquí, es necesario nacer de agua, refiriéndose al bautismo en agua y el Espíritu, recibiendo el Espíritu Santo. Y si no tienes tú información, la necesitas.
tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No nomás nacemos de nuevo del agua si el Señor nos quita el pecado, pero también el Espíritu, hermanos, es transformado. Por eso dice la Biblia que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque el hombre viejo ya ha muerto, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Es necesario, no si quieres o no, no si te lo enseñaron de otra manera. No, la Biblia dice, es necesario nacer de nuevo. Jesús enseñó, Juan el Bautista enseñó esto, los apóstoles en el día del Pentecostal enseñaron esto también. Que el arrepentimiento y el bautismo y ser lleno del Espíritu Santo es esencial, se tiene que hacer. Si una persona no se arrepiente, pues no se ha humillado ante Dios, y ese es el primer paso para salvación, arrepentirnos, pedir perdón, confesar nuestros pecados. Es lo que dice la Biblia, que la gente que venía con Juan estaba haciendo, confesando sus pecados, no al hombre, pero ante Dios. Y luego eran bautizados. Y cuando uno es bautizado, los pecados son removidos. Y esto es algo que lamentablemente muchos todavía no conocen. ¿Qué es el propósito del bautismo? ¿Qué hace el bautismo? ¿Sabe? Lamentablemente muchos dicen que el bautismo es para decirle al mundo que ahora somos salvos y que ahora sirvemos a Cristo. ¿Desde cuándo que la iglesia se sujeta al mundo y tenemos nosotros que decirles lo que hacemos? El bautismo no es para que todos miren que sirvemos a Cristo. El bautismo es para remisión de los pecados. Que para decirle al mundo que ya servimos a Cristo nos bautizamos. ¡Qué locura! ¿Usted cree que el mundo le importa si usted es salvo o no? ¿Usted cree que el mundo le importa si usted sirve a Cristo o no? Al mundo no le importa lo que nosotros hacemos. Esa es una locura. Y lamentablemente dicen eso porque no saben el propósito del bautismo. Es remisión de los pecados. Hay diferencia de pedir perdón. ¿Ok? Cuando uno pide perdón se está arrepintiendo. Pero también el bautismo remueve esos pecados. Porque mientras nosotros pedimos perdón, claro que se siente agradable, bonito ser perdonado por el Señor, se siente una refrescura. Pero tenemos que tomar en cuenta que esos pecados que yo y usted le pedimos al Señor perdón, esos pecados solo pueden ser quitados, o como dice la Biblia, lavados con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, estamos invocando el nombre de Jesús y esa sangre preciosa de Él nos quita el pecado. Okay, y por eso dice la Biblia que los sepulta en lo más profundo del mar, los aparta de nosotros. Y esto es algo que se tiene que la persona acordar lo que está sucediendo con el bautismo. Y por eso la iglesia estaba predicando. Y vamos a tomar varios versículos continuando esta enseñanza de lo que la iglesia estaba enseñando. Ahora, Jesús mandó que se predicase esto. En Mateo capítulo 28, versículo 16, habla específicamente a los discípulos. ¿Okay? Y la Biblia los tiene registrado en Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Okay, hablando específicamente de los discípulos, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjense lo que dice, bautizándolos, los tienes que bautizar. Luego dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas, no nomás parte. Ahora, este mandamiento también se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 14. Fíjense que empieza casi igual. Finalmente se apareció a los 11 mismos. De nuevo, Jesús hablando a los discípulos. Estando ellos sentados en la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuera bautizado, será salvo. ¿Ve lo que dice? El que cree, el que se arrepiente y es bautizado, va a ser salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Claro, pues si no crees, no te vas a bautizar. Pues para que pues, no crees. Entonces Jesús dijo, el que creyera y fuera bautizado, será salvo. Entonces, ¿dónde agarramos nosotros la idea que no necesitamos que bautizarnos? Sí, aquí Jesús dice, el que crea y sea bautizado, va a ser salvo. Entonces vemos la importancia del bautismo. ¿Ok? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, hablando del Espíritu Santo. Esto se está refiriendo porque cuando gente recibe el Espíritu Santo, hablan nuevas lenguas. El Señor hablando que también tienen que recibir el Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es exactamente lo que hacían los apóstoles. Y recuerde, este mandamiento fue para ellos, no para nosotros. Que ellos deberían hacer estas cosas y ellos nos iban a enseñar a nosotros. Ellos iban a ser discípulos de nosotros. Amén. Y ahora nosotros que fuimos discipulados por la iglesia, salemos y hacemos más discípulos. Entonces es importante nosotros ver este mandamiento y recordarnos que este mandamiento fue específicamente para los 11, que el Señor les dijo que predicaran este glorioso evangelio, que nos ganaran a nosotros, y luego nosotros ganamos a más gente. Y lo que nos enseñaron los apóstoles, lo vamos a enseñar nosotros. Lo que enseñó la iglesia primitiva, es lo que debemos de enseñar nosotros. Y si nosotros practicamos lo que está escrito, lo que se hizo en el libro de los Hechos, entonces quiere decir que nosotros somos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Y la iglesia predicó arrepentimiento y es lo que predicamos. La iglesia predicó el bautismo y es lo que predicamos. La iglesia predicó ser llenos del Espíritu Santo y es lo que predicamos. Entonces es importante nosotros, si tenemos una doctrina, tiene que concordar con lo que la Biblia enseñaba, la doctrina que los apóstoles enseñaban. Y ellos enseñaban lo que Jesús les enseñó. Porque así se debe de pasar, hermanos. Las enseñanzas se pasan. No se deben de cambiar. No se debe de agregar ni de quitar. Se queda así como está. Y para que nosotros no nos salgamos del lugar o agarrarnos otras ideas, tenemos que permanecer en las Sagradas Escrituras. Si lo que usted cree no aparece en la Biblia, entonces no es bíblico. Si usted dice algo y no está en la Biblia, entonces usted no está predicando el Evangelio. Usted está inventando cosas. Y si yo predico algo
tiene que estar en la Biblia. Si digo que Cristo sana, entonces tiene que haber aquí en las Escrituras que Cristo sanaba. Amén. Y aquí dice el Señor lo que va a suceder con los creyentes. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes. Ahora, hay un acontecimiento en el libro de los Hechos donde el apóstol Pablo, dice la Biblia, que cuando andaba cargando unos leños, una serpiente se le prendió en la mano. Pero él la sacudió y la echó al fuego. Bueno, aquí es lo que dice el Señor, si toman serpientes en sus manos, nada les va a pasar. Y si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Por eso es importante que cada vez que usted y yo comamos o tomamos algo, dale gracias a Dios que guarde y nos cuide, porque muchas veces no sabemos lo que estamos tomando, especialmente cuando vamos a un lugar extraño o que alguien nos da comida, no sabemos. ¿Sabe? Yo he oído testimonios y recientemente hoy estaba escuchando de un testimonio de un hermano que había estado predicando y luego alguien lo invitó a comer y pues él fue, ¿verdad? Porque recibió esa invitación y llevó a otras personas con ellos y le prepararon ahí una comida muy, muy agradable y se sentó el hermano a comer y empezó a orar por la comida y cuando él empezó a orar, el Espíritu Santo le habló, le dijo, no comas esa comida. Y entonces cuando él terminó de orar, dijo, yo no puedo comer esto. Le dijeron, ¿por qué? Le dijeron, porque el Señor me dijo que no lo comiera. Se levantó y se fue. Y esa comida se dieron a los perros y los perros se envenenaron. Por eso es bueno orar por su comida. Para que el Señor lo proteja. Usted no sabe. Usted va al restaurante, no sabe si el cocinero se lavó las manos o no. No sabe si está enfermo el cocinero o no. Hubo un caso aquí en el Valle, en un restaurante muy famoso, mucha gente iba ahí y luego de repente una gente se empezó a enfermar y pues dieron allá con el restaurante porque esa misma gente decía, pues fui a todo el restaurante y fue la última vez que yo comí. Y hermanos, se dieron cuenta que el cocinero estaba enfermo. Lamentablemente este cocinero no se lavaba las manos cuando iba al baño y contaminaba la comida. Y él estaba enfermo. Y mucha gente se enfermó. Lamentablemente cerraron aquel restaurante. Y lo peor de todo eso que yo también comí ahí. Pero lo bueno es que yo oré por mi comida y no me enfermé. Y muchos hermanos iban ahí también a comer. Por eso dice la Biblia que la oración santifica la comida. Y sí, ese restaurante lo cerraron, era muy famoso acá en los 80s. Y por eso dice la Biblia, si vivieran cosas mortíferas, no les va a hacer daño porque pues, estaba todo contaminado. Pero gracias a Dios que Él nos protege y nos cuida. En Lucas capítulo 24, versículo 45 dice esto. Entonces, les abrió el entendimiento. Fíjese, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo pereciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir el bautismo. En el nombre de Jesús. Y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ok, es el mismo mandamiento de Lucas, Marcos y Mateo. Aquí lo estamos viendo. Estos hombres lo escribieron como ellos lo entendieron, como el Señor les dio la sabiduría. Y dice que ellos iban a empezar a predicar este evangelio comenzando en dónde o empezando en dónde. En Jerusalén. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes que este
mandamiento fue para los discípulos, porque ellos mandaron que fueran a Jerusalén. Ahora, vamos a suponer, como muchos dicen, fue también para nosotros. Bueno, entonces tú tienes que ir a Jerusalén. Si dices que es para ti, tú tienes, porque aquí dice comenzando desde Jerusalén. ¿Vio que no tiene sentido? Pues ¿cómo voy a ir a Jerusalén? Pues dices que es para ti. Pero dice aquí la Biblia que se apareció finalmente a los discípulos, a los 11, y que les ordenó a ellos que fueran delante de él. Y Mateo y Lucas dicen casi lo mismo, que ellos lo estaban esperando. Él dijo, yo voy para allá con ustedes, me van a encontrar ahí. Y aquí dice, en Lucas 24, les abrió el entendimiento, les dio sabiduría para que ellos se dieran cuenta de qué se estaba tratando todo eso. Dice, para que ellos comprendiesen las Escrituras. Le dijo, miren, todo lo que se llevó a cabo, así estaba escrito, así era necesario que sucediera, y que Cristo se levantara de entre los muertos el tercer día. Y que se predique este evangelio. Amén. En su nombre tienen que salir, dice, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Tienen que salir ustedes a predicar. Y les dijo, comenzando desde Jerusalén. Lo mismo se encuentra en Hechos, capítulo 1. Dice así, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Lo mismo Mateo, Marcos, Lucas y el libro de los Hechos están hablando de lo mismo. Sino que esperasen la promesa del Padre, cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dijo, no os toca saber el tiempo o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ve? Jesús hablando del Espíritu Santo que iban a recibir los creyentes. Y dice, y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Vemos cómo el Señor les estaba hablando a ellos. Era una conversación que Él estaba teniendo con ellos. Y les dijo, van a recibir el Espíritu Santo, pero ustedes tienen que quedarse en Jerusalén. Tienen que irse allá y me van a ser testigos empezando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ok, ¿qué fue lo que sucedió después de esto? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como el haber visto ir al cielo. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén como de un día de reposo. ¿Quién regresó a Jerusalén? ¿Quién fue a Jerusalén? Ellos se fueron. Es importante nosotros tener estas cosas en mente, que estos mandamientos fue para los discípulos. Y luego ellos fueron a Jerusalén. ¿Y qué pasó? En Hechos capítulo dice que cuando estaban ahí, versículo 2, versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la costa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo mismo que dijo Jesús que iba a suceder, aquí lo vemos que sucedió. La iglesia recibió el Espíritu Santo, nació en fuego.
la iglesia. Esto fue lo que Jesús dijo que iba a suceder. Pedro se pone en pie, empieza a predicar y les dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, Hechos capítulo 2, versículo 16. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta era una profecía que se estaba cumpliendo. ¿Y sabe por qué se cumplió la profecía? Porque obedecieron al Señor que se fueran a Jerusalén. Y cuando ellos se fueron a Jerusalén, cayó el Espíritu Santo, y la profecía que Joel dijo en Joel capítulo 2 se cumplió aquí también. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.